Un elemento clave para visualizar la evolución de la tasa de interés en la República Dominicana es lo que se prevé que sucederá con la tasa de interés en los Estados Unidos, por el hecho de que si hay una discrepancia muy grande entre la tasa de interés de República Dominicana con la tasa de interés de los Estados Unidos, tomando en consideración la depreciación del peso, pues esto puede hacer que haya movimientos de capitales hacia los Estados Unidos desde la República Dominicana o que vengan capitales hacia la República Dominicana. O sea, que eso es algo que hay que analizarlo con mucho detalle. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que ver es la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que a partir de ahí se influye sobre la tasa de interés tanto activa como pasiva. En el caso de los Estados Unidos, ¿qué va a suceder con la tasa de interés? ¿Qué prevé la Reserva Federal, que es el Banco Central, que va a suceder con su tasa de interés? Vamos a ella para verificar qué es lo que se pudiera pensar. Y en ese sentido, miren acá. Yo tengo acá lo que es la proyección en el largo plazo, fíjense acá, el largo plazo de tasa de interés de los fondos federales. Si yo veo esa tasa de interés de largo plazo, veo que la Reserva Federal está proyectando que la tasa de interés se va a situar en 2.6%, mientras que incluso el mercado, y esto es bueno decir, el mercado estaba pensando que iba a ser 3.6%. Pero yo voy a partir de este hecho, 2.6%, que sería lo que está pronosticando. Hay que señalar que esa tasa de interés está por encima de lo que por muchos años estuvo vigente como tasa de interés. Fíjense acá, si yo vengo acá y miro la tasa de interés de referencia, fíjense que por muchos años, principalmente después de esta crisis del año 2007-2008, fíjense que la tasa de interés de referencia estuvo cercana a cero. Miren, todo lo que fue ese periodo desde 2007 hasta el año 2016 estuvo cercana a cero la tasa de interés. Luego comenzó a subir esa tasa y se colocó en el entorno del 2%. Fíjense acá, en el entorno del 2% y aquí alrededor del 2.4% más o menos. Fíjense que aquí está en el 5.25, 5.50, que estaría 5.33% como tasa efectiva. Pues lo que se prevé es que en el largo plazo se coloque por acá. Se coloque por acá, 2.6% por encima de esto. Y fíjense que va a estar por encima de todos los niveles existentes justamente antes de que ya explotara la crisis, o sea, la crisis del 2007. De manera tal que en el largo plazo lo que estaría pronosticando la Reserva Federal es que la tasa de interés de referencia se va a mantener muy por encima de lo que por muchos años se mantuvo. Entonces, la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué se piensa esto en primer lugar? Bueno, en primer lugar, esto está relacionado con el hecho de que se prevé un aumento de la productividad. Cuando hay un aumento de productividad, eso da mayor espacio, mayor margen de maniobra a la economía para tener una mayor tasa de interés. Entonces, lo que se prevé es que habría un aumento de productividad. Ese aumento de productividad va a estar relacionado con el hecho de dos elementos. Uno, que habría una mayor difusión del concepto de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial aumentaría la productividad, ese aumento de productividad pues justificaría ese aumento del retorno al capital y eso es un aumento de la tasa de interés de equilibrio. Ese sería un primer análisis. El otro punto es que también en ese periodo lo que se prevé en el largo plazo es que se mantenga por más tiempo el nivel de gasto público elevado en los Estados Unidos y ese aumento del gasto que va a mantener años un déficit importante en la finanza pública de los Estados Unidos va a hacer también que la tasa de interés esté por encima de lo que existía en los años, en la década, por ejemplo, del 2010 al 2020. En ese periodo se tuvo en promedio una tasa de interés por debajo del 2.6%. Entonces, eso que estamos viendo ahí, que es la proyección de largo plazo, nos sirve a nosotros para determinar lo que pudiera ser la base para pensar en lo que sería la tasa de interés de largo plazo de referencia de la República Dominicana. Claro, antes de esto, voy a señalar que para el caso de la eurozona, también se tiene que la tasa de interés va a ser mayor que la tasa de interés que por años se mantuvo en la eurozona. ¿Eso qué significa? Que tanto Estados Unidos como la eurozona, pero también el Banco de Inglaterra, todos estos bancos centrales están pensando que en el largo plazo la tasa de interés va a ser mayor que la que se tenía antes de la pandemia. O sea que a nivel prepandémico se tenía una tasa de interés que estaba
oigan bien, a nivel prepandémico, por debajo de la tasa de interés que se estaría pronosticando de largo plazo ahora, tanto en Estados Unidos como en la eurozona. En la eurozona estaría pensando que la tasa de interés de largo plazo se quedaría entre 2 y 2.25%. Recuerden que ahora está en 4%, así como la de Estados Unidos está entre 5.25, 5.50 y que con un promedio de 5.33 bajaría al 2.6% en largo plazo. En el caso de la eurozona está en 4% y bajaría de 2 a 2.25%, es decir, alrededor de 2.12%. Esa sería la tasa de interés. Entonces, en el caso de la República Dominicana, visto estos dos mercados, visto que la tasa de interés va a estar por encima de lo que era el nivel prepandémico, ¿qué se puede decir en la República Dominicana? Si nosotros nos vamos a ver lo que es la diferencia entre la tasa de interés de referencia de la República Dominicana, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, nos damos cuenta de que efectivamente la diferencia se ha reducido de una manera significativa. Mírenlo acá en su pantalla. Aquí yo tengo la tasa de política monetaria y la tasa efectiva de los fondos federales. Es una gráfica que en diversas ocasiones la he presentado y la he ido actualizando. Y fíjense acá, fíjense que aparte de esto que sucedió en la crisis del 2007 y que fue muy breve, fíjense que rápidamente aumentó la brecha, fíjense que acá aumentó mucho inmediatamente, igualmente acá, es decir, que esto fue un periodo muy transitorio. Y luego fíjense cómo siempre se mantiene una diferencia que en promedio es de alrededor de 4.5 puntos porcentuales. Fíjense ahí, fíjense acá, aquí fue justamente antes de lo que es la crisis del COVID, justamente antes Estados Unidos comenzó a presionar hacia arriba la tasa de fondos federales, es decir, la tasa efectiva de fondos federales para pues amortiguar y pues evitar que los agentes económicos generasen un aumento de la demanda que pudiera desembocar en una aceleración de la tasa de inflación. Pues luego de esto, fíjense acá, hemos visto cómo se ha generado una mínima distancia, que si tomamos aquí al día de hoy, esa distancia es la menor en todo el periodo. Esa distancia que está aquí es de menos de 1.7 puntos porcentuales. Es incluso menor que lo que teníamos acá en el año 2007 y mucho menor que el promedio del 4.5 puntos porcentuales. Eso es lo primero que hay que señalar. Si ustedes lo quieren ver, la diferencia, lo pueden ver acá. Miren acá, esta diferencia solamente fue la del 2007. Luego no hay ninguna otra diferencia tan significativa como la actual. Miren acá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que yo voy a hacer el análisis con relación a la tasa de interés de los Estados Unidos y lo voy a hacer no con esa diferencia del 4.5, lo voy a hacer con la expectativa de depreciación del peso, porque ¿qué pasa? Esa diferencia que hay histórica entre la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos y la tasa de interés de referencia en la República Dominicana, esa diferencia de 4.5 está relacionada con la expectativa de depreciación del peso dominicano, que está entre 3.2 y 3.5 en el periodo 2005 a 2024. 3.2, 3.5%, ese rango es donde tiene mayor probabilidad de que se deprecie. Claro, en los últimos meses hemos visto situaciones de mayor inestabilidad del tipo de cambio. Si nos vemos, por ejemplo, esa inestabilidad, fíjense acá lo que es la inestabilidad del tipo de cambio. Esta es la variación del tipo de cambio de venta desde el año 2006, desde el inicio. Fíjense cómo era bastante estable y muy relacionada con un nivel que estaría alrededor de 11, 12 centavos de peso. Fíjense acá, pero después de que vino el COVID y la necesidad de inyección de liquidez, fíjense cómo ha habido mucha inestabilidad cambiaria. O sea que a pesar de esto, acá yo estoy asumiendo que en los próximos meses mantendríamos ya una tendencia de depreciación de largo plazo que sería parecida al promedio histórico, y yo voy a poner 3.5% en mi análisis. Pero fíjense que esto es algo que le dice a usted que efectivamente ha sido complicado mantener la estabilidad cambiaria en los últimos meses. Si nos vemos, por ejemplo,
lo que es esta evolución del tipo de cambio, fíjense ahí, es ese comportamiento brusco. Esta línea roja fue cuando se comenzaron a inyectar liquidez de los 190.000 millones de pesos más recientes, que fue a partir de la reunión de mayo del año 2023, y esta fue a partir de marzo del año 2020 para enfrentar las consecuencias del COVID. Fíjense que cuando se inyectó aquí fueron 210.000 millones de pesos, estos 190.000 millones de pesos. Esta se llegó a depreciar hasta un 10%, esta se llegó a depreciar alrededor de un 8%. O sea que las dos mostraron fuerte aceleración de la depreciación, pero lo más importante es que se generó esa inestabilidad que le acabo de mostrar. Pero yo asumiré, oigan bien, para hacer el cálculo de lo que es la tasa de interés de largo plazo de referencia para la República Dominicana a partir de la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, yo voy a asumir una depreciación del 3.5%, es decir, que voy a dejar de lado esa situación que estamos viendo ahí, lo voy a dejar de lado y me voy a concentrar en el 3.5%, que sería una depreciación típica de un año normal en la República Dominicana, la depreciación del peso frente al dólar. Entonces, partiendo de ahí, yo voy a tomar ese 2.6 y le voy a sumar el 3.5. 2.6, le voy a sumar el 3.5, que sería mi depreciación, y con eso tengo 6.1%. 6.1% sería la depreciación más la tasa de interés, que me arrojaría la tasa de interés que yo pienso que existirá en la República Dominicana como tasa de interés de referencia. Ahora, esa tasa de interés de referencia, si la evaluamos, obviamente va a estar por encima de tasa de interés de referencia que ha ocurrido y que hemos tenido acá en el país. Se la voy a mostrar nuevamente. Miren acá, esta es la tasa de interés de referencia. Fíjense acá, la tasa de interés de referencia va a quedar en 6.1, este es 6%. Fíjense que va a quedar por encima de muchos de estos periodos que tenemos. Fuera de esta situación, que aquí fue para enfrentar los incrementos internacionales que se registraron de diferentes insumos, commodities en general, incluyendo alimentos. Fuera de esto, fíjense que ha estado por debajo del 6% en promedio. ¿Lo ven? Aquí ha estado 6%, fíjense. ¿Lo ven? Ese es el 6%. Y lo que yo digo que el largo plazo va a estar por encima. Es decir, que si yo tomo esta y saco el promedio, está por debajo del 6%. Y yo le acabo de señalar a ustedes que si tomo la de Estados Unidos, de referencia 2.6% a largo plazo, más 3.5% de depreciación, aquí no estoy tomando en cuenta riesgo país ni nada por el estilo. Simplemente decir que mi paridad de tasa de interés es tasa de interés en dólares más la expectativa de depreciación del peso, perdón, es igual a mi tasa de interés local. Y eso lo que me está diciendo es que sería 6.1% la tasa de interés de largo plazo en la República Dominicana. Tasa de interés de largo plazo de referencia. A partir de ahí, obviamente, eso tiene una influencia sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. Si ustedes quieren más información sobre eso, hay un paper que yo escribí hace un tiempo. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Se publicó en una revista científica de INTEC. Usted escribe Jaime Ariste Cuder, tasa de interés, y le va a salir el paper. Vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve.